visto antes, el cuerpo produce antibióticos, ¿sí?, que son útiles para reducir la carga bacteriana y sirven para, tienen efecto inmunomodulador. Hay una lista larga de sustancias que tienen actividad, básicamente son proteínas y péptidos con actividad antimicrobiana. Muchos de ellos tienen actividad de amplio espectro, otros a gran negativos, otros a gran positivos, etc. Esto de acá es básico como mecanismo de defensa contra las infecciones bacterianas. Es de más decirles que van a tener que revisar el tema, ¿no? Porque acá hay varios nombres que pueden ser interesantes. Todas estas sustancias, en general, son sustancias formadoras de esporos. Son parientes, son perforinas, parientes de qué cosa? ¿Son parientes de quién? ¿De quién? Del C9. Pero también son parientes de otra sustancia muy importante, que es producida por las células citotóxicas, perforinas y enzimas, correcto, esa es la palabra. ¿Sí? Ok, entonces, para recordar, este señor es el profesor Charles Jenner. Él fue el que descubrió los thrombolytic receptors, que son otro mecanismo más que tiene el cuerpo para identificar. ¿No se viene más para acá? Otro mecanismo más que tiene el sistema inmune para identificar la presencia de bacterias. Ya sabemos entonces, y esto ya lo dije en otra clase, que hay un grupo de toll-like receptors que lo que hacen es identificar en general los famosos PAMs o patrones de patógenos, patrones moleculares de patógenos. Estos PAMs en realidad nos permiten montar una respuesta a través de qué cosa, a través de qué, de la inmunidad innata. Son mecanismos de la inmunidad innata, por eso me lo estoy tocando. Un mecanismo de la inmunidad innata. Sería interesante saber, por ejemplo, que el toll-like receptor 1 sirve para ligar bacterias, micobacterias y bacterias como la Neisseria meningitis, que es un tipo coco. O que el toll-like receptor 2 sirve para ligar bacterias gram positivas. O el toll-like receptor 4 liga en general lipopolisacáridos. Esto es muy importante, sí tienen que saberlo. Toll-like receptor 4 es un ligante de lipopolisacáridos, ¿correcto? Y como es ligante de lipopolisacáridos, ¿dónde están los lipopolisacáridos? En bacterias gram negativas, correcto. Además tenemos otros tipos de toll-like receptor, como el toll-like receptor 6, que une ácido lipoteicoico, que esto está ¿en dónde? En bacterias gram positivas, como en estas bacterias atípicas como los micoplasmas de Mucae y el micoplasma hominis y otros más. Luego tenemos al toll-like receptor 9, que puede identificar secuencias específicamente activadas que presentan algunas bacterias y algunos parásitos como la malaria. Es de más decir que los toll-like receptors, como identificadores de patrones moleculares, se expresan en la parte de la membrana. Sin embargo, para la presentación antigénica intracelular
en bacterias o virus que están dentro, sobre todo bacterias que están dentro, que son lo que llamamos bacterias intracelulares estrictas, la presentación va a correr a través de estos prolatos, el 3, 7, 8 y 9, que están dentro de la célula. Nuevamente, para remarcar, el total receptor 4 es un ligante de lipopolisacáridos. El sistema inmune tiene cierto grado de especialización y esta especialización está dada en función de una respuesta patogénica frente a un patógeno específico. Así, por ejemplo, el estafilococo dorado, que produce infecciones de tejidos blandos, abscesos pulmonares, síndrome del shock tóxico e intoxicación por alimentos, la patogenicidad que produce este patógeno básicamente es producir inflamación aguda inducida por toxinas, libera. En la boca de la gente, si son portadores de estafilococo, y a veces en la nariz de la gente, hay estafilococo dorado, o a veces estafilococos de otro tipo, como el epidermides, y si nosotros respiramos, o sea, mientras cocinamos, si eso cae en una sustancia proteica o cárnica, va a proliferar rápidamente. Y la proliferación va a llevar a la producción de toxinas. Y si ustedes se toman luego ese alimento con toxinas, ya se imaginan lo que va a suceder. Van a tener un síndrome tóxico por las toxinas producidas por el estafilococo. Es por eso que los países desarrollados no juegan con eso. Primero, el que manipula alimentos tiene ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tiene como condición primordial que hacer? Registro sanitario. Registro sanitario. Un registro sanitario. Detectar si el paciente es un portador de estafilococo nasal. Si es portador de estafilococo nasal, no puede ser manipulador de alimentos. ¿Yo qué haría? Vendría con una orden de la alcaldía, con mis tubos, y le hago un hisopado nasal a todas las vendedoras de viandas en la calle. Y todas las que me resulten un cultivo positivo, les doy un ultimátum para tratamiento y de erradicación. Si no, cambio de negocio. En Perú el principal problema es la ignorancia. El principal problema es la ignorancia, y la ignorancia es atrevida. No puede estar manipulando alimentos gente que va a respirar sobre ellos y los va a contaminar. En Estados Unidos, ¿qué hacen? Aparte de la detección, porque detectan a quienes son portadores de estafilo, basta que respiren sobre el alimento para que también lo contaminen. Y si eso es así, ¿cómo podemos evitar? Muy fácil. En el Burger King preparan la hamburguesa, la ponen en un pan, la envuelven con un sello, ¡pam!, la hora. A las 3 horas, la hamburguesa se va a la basura. Claro, algunos dirán, pero uy, es un desperdicio, que yo tengo que vender mis hamburguesas hasta la última, no importa que lo haya preparado con un montón de saliva. La preparé en la mañana en mi casa y estuve estornudando encima de las hamburguesas y las voy a vender a las 8 de la noche. Eso es una opción, se llama su desarrollo. La opción es hacer las cosas bien. 1, el alimento no puede estar tantas horas. 2, tiene que haber un descarte. ¿Correcto? Entonces, la intoxicación con las toxinas lleva a muerte celular porque estas toxinas son formadoras de poros. Además, la exotoxina del estafilococo se comporta como un superantígeno. Cuando hablamos nosotros de anticuerpos y cuando hablamos de procesamiento antigénico, hablamos del concepto de superantígeno.
Además puede producir necrosis en piel, shock y diarrea. El estreptococo y todos estos gérmenes tienen una serie de mecanismos inmunológicos que ustedes ven acá. Y todos ellos son básicamente inflamatorios. ¿Correcto? Ahora vamos a ver cómo se comporta la respuesta del sistema inmune frente a bacterias extracelulares, como lo que hemos visto. Primero, la infección por bacterias extracelulares induce la producción de anticuerpos. Lo primero que va a hacer el sistema es producir anticuerpos contra las toxinas o exotoxinas que liberen estas bacterias. Los anticuerpos son secretados por células plasmáticas en los ganglios linfáticos regionales y la submucosa de los tractos respiratorios y gastrointestinales. Si ustedes se hacen una infección, lo primero que van a notar es que si la infección avanza y es un germen como el estafilococo es productor de una sustancia que se llama spreading factor. Spreading es difusión. Spreading factor es factor de difusión. ¿Cuál es el spreading factor en el estafilococo? La hialuronidasa. La bacteria produce hialuronidasa, que es una enzima que degrada ¿qué cosa? Degrada al ácido hialurónico. ¿Y qué cosa es el ácido hialurónico? Es el cemento que pega a las células. Vale decir que si un estafilococo nos invade, rápidamente va a diferir las paredes, las uniones celulares y va a penetrar. Es una infección de alta penetrabilidad, de alta difusión. Y por eso coge la región, si se infectan en la pierna, va a coger inmediatamente el drenaje linfático hacia el ganglio próximo. Y después de que les dé malestar, fiebre, lo que van a ver es que el ganglio inguinal está hinchado. Ganglio inguinal hinchado, ¿de dónde puede venir? Drenaje de la pierna. O drenaje de un órgano próximo. ¿Correcto? Y generalmente si la infección es en la pierna, evidentemente ha drenado hacia esa zona. ¿Correcto? Los anticuerpos actúan de varias maneras. ¿Qué hace el anticuerpo? Previene la adhesión celular de la bacteria a la célula. ¿Cómo? Bloqueando a la bacteria en las zonas que ella usa para pegarse a las células. Ozonizando y eliminando las bacterias. Las recubre el anticuerpo y viene el complemento y la destruye. Y finalmente produciendo la neutralización de toxinas. Son los mecanismos para combatir que usa la inmunidad para combatir a bacterias extracelulares. Las bacterias extracelulares son patógenos porque producen una respuesta inflamatoria localizada a través de la formación de toxinas. Muchas de las bacterias producen toxinas. Hay un famoso síndrome que probablemente las damas desconozcan. Yo sé que la mayoría de las damas, cuando están en su periodo de regla, se ponen tapones. Bueno, algunas no usan tapones, pues las menos progres, pero las más progres usan tapones. En países desarrollados se usa mucho el tapón. El tapón, supongo que debe ser más cómodo para la mujer, se lo pone en la mañana y se lo quitan en la noche. O se lo quitan al mediodía. Pero había mujeres en Estados Unidos que se ponían el tapón y se olvidaban de que estaban con la regla. ¿Sí? Ya se imaginan ustedes, sangre, presencia probablemente en esa zona de gérmenes, sobre todo de estafilococo, porque cuando hay relación sexual, lo más probable es que el miembro del hombre lleve estafilococo y lo deposite. Y entonces, estafilococo, taponamiento, más sangre, macerada, igual proliferación de estafilococo, que no necesita mucho tiempo para proliferar. Ya se imaginan, 2 o 3 horas ya tienen cientos de miles de bacterias que empiezan a producir una toxina y se producía el síndrome tóxico por tapón, por Tampax, los famosos Tampax, ¿no? Y morían las mujeres. Así que no es una broma ponerse un tapón y olvidarse de él.
Y eso era básicamente por toxinas. Toxinas que finalmente podían producir muerte de la mujer, y un foco séptico. O sea, se producía una sepsis a partir de ese foco. Entonces, las toxinas, sean endotoxinas o sean exotoxinas, pueden ser citotóxicas, todos matan células. Las toxinas pueden actuar de otras maneras. Por ejemplo, la toxina diftérica bloquea la síntesis de proteína a través de la ADP ribosilación de un factor de elongación, que es el factor EF en la transducción. Las endotoxinas son componentes de la pared celular bacteriana y las exotoxinas son secretadas habitualmente. Los anticuerpos funcionan como una opsonina al unirse a estructuras antigénicas específicas en la pared bacteriana o en la cápsula. Entonces, son opsoninas porque son capaces de pegarse a algunos componentes de la pared y activar además la cascada del complemento. Basta 2 moléculas de IgG o una molécula de IgM para activar el complemento y de esa manera destruir a la bacteria. El C3b, el complemento depositado en la superficie de la célula bacteriana, es una opsonina adicional. Acá estamos hablando de qué cosa? De anticuerpo y complemento activado. Pero por esta vía, en presencia de tanto de 2 moléculas de inmunoglobulina G o una de IgM, lo que va a suceder es que se va a clivar a través del complejo, ¿sí? C1QRS, se va a clivar C3b, C3 y C4 y C2 para formar la cascada de la vía clásica. Sin embargo, cuando el C3 activo en fase sólida, o sea, el C3 que se pega a la pared de la bacteria, activa el factor D y H, lo que puede suceder inmediatamente es que se active la vía alterna, correcto. Por eso dice opsonina adicional. Acá está hablando de la vía clásica y acá está hablando de la vía alterna. Lo que quiere decir que las dos se van a sumar para poder producir ese efecto. La ozonización aumenta la fagocitosis, y acá no es aclaramiento, ¿sí? Sino es depuración. Es un error mío. Es un error. Para ciertas bacterias negativas, por ejemplo la Neisseria, la formación del complejo de ataque después de la activación del complemento puede conducir a la lisis bacteriana directa. O sea, complejo de ataque que puede producir lisis directa. La activación del complemento regada por anticuerpos puede inducir la producción localizada de mediadores inflamatorios que amplifican aún más la respuesta. ¿Se está refiriendo a quién? A las anafilotoxinas, o sea, C3A, C4A y C5A, que van a actuar como anafilotoxinas y que van a inducir además la degranulación de mastocitos, que permite alteraciones de la permeabilidad vascular y la salida de células hacia la zona de infighting o a la zona de pelea entre las bacterias y el sistema inmune. Además, se van a reclutar neutrófilos, monocitos y linfocitos al sitio de inflamación por C5A y varias, además, quimoquinas. O sea, se van a liberar también quimoquinas. Por ejemplo, interleuquina 8, que está muy relacionada a la liberación de neutrófilos. Ok, sigamos. Entonces, acá tenemos justo todo lo que hemos dicho. Bacterias ligadas a receptores de la célula, toxinas, ligadas a receptores de la célula. Las toxinas pueden formar complejos con los anticuerpos y estos complejos inmunes pueden ser depurados a través de la fagocitosis. Además, podemos tener bacterias completas que son fagocitadas luego de ser opsonizadas
por macrófagos, y los macrófagos pueden formar fagolisosomas que terminan digiriéndolas. Estos estas partículas de acá van a luego asociarse con moléculas de clase 2 para presentar al linfocito T los antígenos de esta bacteria. En el plasma la cosa va más fácil, porque en el plasma hay anticuerpos y hay complemento. Lo que va a suceder es que las bacterias se les va a pegar anticuerpos, se les va a agregar el complemento y se va a producir una lisis que posteriormente puede terminar en la ingestión. No olviden que el primer ensayo que hizo el profesor Bordet fue coger bacterias, ponerle suero y calentarla. Sí. Unió el anticuerpo, se activó el complemento y la bacteria se lisó. Y luego Bordet mismo agarró y dijo, entonces, en el suero hay anticuerpos, pero hay algo en el anticuerpo que completa la función. ¿Y cómo sé que hay algo? Porque si yo caliento, hay algo que es lábil, que desaparece y que impide que el anticuerpo complete su función y destruya la bacteria. Y ese algo es una sustancia que la llamaremos el complemento. Era más o menos así. Es interesante porque, no sé si lo dije en el complemento, pero a 37 grados centígrados a 56 grados centígrados por media hora o una hora, el suero queda libre de C3. Y si a 56 grados centígrados lo metemos el suero durante 5 minutos, deplectamos C1Q. O sea que in vitro nosotros podemos depletar C1Q y ¿qué cosa podemos hacer? Activar la vía clásica, la vía alterna, o activar la vía de las lectinas por inactivación de C1Q. Solamente necesitamos incubar a 56 grados centígrados, perdón, a 56 grados centígrados correcto, por 5 minutos el suero. Si es 5 minutos, C1Q se viene al piso. Si es media hora, una hora, C3 desaparece. O sea que la labilidad es diferenciada, diríamos, ¿no? Voy a hacer un calor. Sacarle aquí. Sigamos. Ya. Este gráfico fundamentalmente lo he puesto para que ustedes vean que básicamente todas estas bacterias están respondiendo a través de anticuerpos IgG e IgM, fundamentalmente. Sí, un poquito de IgA y por acá un poquito de IgE, pero básicamente la respuesta es IgG, IgM. La respuesta sostenida para combatir bacterias tiene que ver con IgG. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, en verruga peruana. ¿Alguien sabe quién produce la verruga peruana? La verruga peruana, la enfermedad de nuestro héroe nacional. ¿Ah? ¿Qué cosa? La titira es el mosco. El Albuxomia verrucarum o el Pastronquilus herreri. Yo conocí al doctor Aristides Herrero en el Instituto Nacional de Salud, cuando daba mis primeros pasos de investigador en el instituto. El doctor Aristides Herrero era el que descubrió el Pastronquilus herreri. Él estudió en el Instituto Gorgias, en Panamá, medicina tropical, era biólogo. En realidad, estos son los vectores, pero quien produce la enfermedad, ¿qué cosa es? Es una bacteria emparentada con las rickettsias que se llama Bartonella bacilliformis, que fue descrita por ¿quién? Arriba. No, pues arriba no describió nada. Fue descrita por el doctor Barton, que era microbiólogo, ese era Bartonella se llamaba Barton. Si yo descubro una bacteria sería Rodríguez, algo así, ¿no? Rodríguez Acuris. Entonces se puso Bartonella de Barton. Ya. Estamos hablando del mismo señor microbiólogo
Leopoldo Barton, que fue fundador de las primeras embotelladoras de gaseosas de Perú. Estamos hablando de la misma persona. No estamos hablando de otra persona. Ese señor. Sí, ese. Ok. Ustedes saben que para preparar la gaseosa también tienen que hacer estudios microbiológicos. O sea, todo lo que sea alimentos tiene que tener estudios microbiológicos. Entonces, existen, para remarcar, anticuerpos bloqueadores. Vale decir que hay anticuerpos que se van a fijar a los puntos de unión entre la bacteria y los receptores de la célula y van a evitar que la bacteria se una a la célula. En el tracto respiratorio y en general en las mucosas, esta acción es llevada a cabo por un anticuerpo que no pega complemento. ¿Cuál es ese anticuerpo? ¿Cuál es? IgM es así. No es así la IgM, creo que no es así. Tiene 5 la IgM, o 6. Es IgA, correcto. La IgA no pega complementos, ¿correcto? Y como no pega complementos, ¿cuál es la función que tiene la IgA? En este caso, evitar que la bacteria se una a los receptores de superficie de la célula, o evitar que la bacteria tome contacto con la IgG o con algunos macrófagos que vayan a desencadenar una respuesta inflamatoria. Para aquí es muy importante tener en cuenta lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la presencia de bacterias en el tracto respiratorio es algo común. Ustedes respiran, meten bacterias. Y todo el tiempo tendrían que tener neumonía, pues. ¿Cómo hacen para solucionar las bacterias? La única solución es que las bacterias se las neutralice con un anticuerpo, se las opsonice con un anticuerpo que impide que éstas tomen contacto con el sistema inmune y luego el moco, más los movimientos de los cilios, boten todas esas bacterias fuera del cuerpo. ¿Correcto? ¿Estamos más claros? Así es. Eso ya lo he dicho. Ok, sigamos. Ahora vamos a hablar de algunas bacterias. Vamos a continuar con los mecanismos inmunológicos, cómo las bacterias extracelulares evaden la respuesta inmunológica. Hay varias cosas que hay varias cosas que suceden en el proceso de infección. Uno es unión al huésped. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Producir anticuerpos produce bloqueo de la unión por moléculas de IgA secretora, lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Qué hace la bacteria para evadir esto? Produce proteasas para digerir los dímeros de la inmunoglobulina. No olviden que la IgA en el plasma es monomérica y en el suero y en las secreciones es dimérica. Son dos moléculas de IgA unidas a una pieza secretora. Así, unidas a una pieza secretora. ¿Qué va a hacer? Va a coger, va a producir una proteasa que va a cortar a la pieza secretora y va a separarlas como monómeros. Y de esa manera va a tener cierto grado de control sobre la acción bloqueadora de los anticuerpos IgA. Esto lo hace, por ejemplo, la Neisseria y el Haemophilus influenza y la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitis, pero sobre todo, perdón. Variación antigénica en la lesión a estructuras. La Neisseria gonorrhoeae, la gonorrea lo que hace es, me quiere atrapar un anticuerpo, cambio inmediatamente mi estructura de la cápsula. Entonces el anticuerpo ya no reconoce nada y no se pega. Y si vuelve a haber un anticuerpo que se pegue, modifico nuevamente mi estructura antigénica de la superficie, con la finalidad de escaparme. Proliferación. El huésped, cuando la bacteria prolifera, va a fagocitar y va a ozonizar por medio del anticuerpo complemento. ¿Qué cosa hace la bacteria para escaparse? Producción de estructuras superficiales como las cápsulas de polisacáridos, como la proteína M o como la capa de fibrina. ¿Qué pasa? Si la bacteria tiene elementos
pilis muy largos, todas estas estructuras de ozonización y complemento se van a pegar muy afuera, sin lograr afectar realmente la pared de la bacteria. Y si no logran afectar la pared, no pueden matar a la bacteria. Y eso es un poco la forma como escapa el estreptococo que produce la endocarditis bacteriana, produciendo una proteína fibrilar muy larga que se llama la proteína L. Y de esa manera se escapa de los mecanismos de fagocitosis. La otra es resistencia generalizada de las bacterias gram positivas a la lisis por complemento. ¿Qué hace? La inserción del MAC es prevenida por el lado largo de la cadena LPS. O sea, el LPS de la estructura de la pared es tan largo que cuando el MAC se quiere pegar a la pared, se pega a la fimbria, donde está el polisacárido, y no logra hacerle hueco a la bacteria. Mecanismos de proliferación, de invasión. Aglutinación mediada por anticuerpos. Esto de aglutinación ya no es IgA, son IgG. Secreción de una elastasa que inactiva C3 y C5A. O sea, todas las sustancias de anafilotocinas que usa el cuerpo para jalar a sus tejidos células B productoras de anticuerpos, esto va a ser bloqueado. ¿Por qué? Porque la elastasa que usa va a inactivar C3A y C5A, que tienen una función de anafilotoxina como visto. Daño inducido por toxinas. La defensa del huésped neutraliza la toxina por anticuerpos. Y la bacteria, especialmente el estafilococo, secreta hialuronidasa, que aumenta la invasividad. Por eso se llama spreading factor, factor de difusión. Y esto no solamente lo producen las bacterias, también lo producen algunos artrópodos. Por ejemplo, la Loxoceles, la araña casera, cuando muerde, ¿correcto? Porque la araña no pica, la araña muerde. Tiene un par de colmillos grandazos. Muerde. Y cuando muerde, inyecta veneno. ¿Pero qué tiene el veneno mezclado? Hialuronidasa, en una alta concentración. ¿Para qué? Para digerir las paredes y permitir que el veneno se difunda rápidamente a toda la estructura del cuerpo. Entonces, la hialuronidasa es una estructura, una estrategia más. Supervivencia de la fagocitosis. Evidentemente, si yo me como una bacteria y esta bacteria genera mecanismos, o sea, el cuerpo empieza a generar especies radicales libres de oxígeno, ellos usan, el estafilococo, por ejemplo, usa catalasa positivo, produce catalasa que degrada a las especies de radicales libres de oxígeno. O sea, las tiene todas. O sea, trata de matarlo y crea una nueva forma de evasión. Y es obvio, el Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, va variando su estructura de superficie con la finalidad de evadir los anticuerpos bloqueadores. Bacterias que son llamadas intracelulares facultativas. Son patógenos que no dependen del medio ambiente intracelular para su supervivencia. O sea, pueden estar dentro o pueden estar fuera. ¿Correcto? Tranquilamente. Y además, las famosas, todas estas bacterias producen enfermedades, ¿sí? Y estas son las enfermedades. Y tienen células donde se afincan, macrófagos en el caso de tuberculosis y lepra, macrófagos, célula de Schwann, en el caso de salmonella, macrófagos, en el caso de brucela, macrófagos, en el caso de legionela, también macrófagos, en el caso de listeria monocitógenes, también macrófagos y hepatocitos, y en el caso de la Francisella tularensis, que es el que produce la tularemia, macrófagos. ¿Dónde está localizado? ¿En qué parte de la célula? Generalmente en el fagolisosoma, salvo esta, la listeria que está en el citosoma.
¿Cuál es la puerta de entrada? Pulmón, etc. El cuadro tienen que leerlo, pero va a orientar un poco de cómo es que se produce esto. Ahora vamos a hablar de las bacterias intracelulares estrictas, aquellas que no pueden vivir si están fuera de una célula. Generalmente invaden células epiteliales o endoteliales. No son muy amantes de meterse a macrófagos, cosa que sí sucede con la lepra, con Mycobacterium leprae, con Mycobacterium tuberculoso, que ellos sí pueden atacar macrófagos porque además fomentan la formación de granulomas. Ok, estas bacterias, todas estas bacterias que viven dentro de la célula, van a tener que ser obligatoriamente, ¿sí? Como viven dentro de un macrófago, estas bacterias van a tener que presentar antígenos. Y esta presentación antigénica va a producir una sensibilidad mediada de tipo 4, o sea, sensibilidad de linfocitos activados y producción de citoquinas. ¿Se acuerdan la clase de hipersensibilidad? Esta es una hipersensibilidad de tipo 4. ¿Correcto? Acá hay reconocimiento de antígenos en el órgano linfoide, expansión de linfocitos que han reconocido al antígeno y diferenciación de estos para entrar como células efectoras al torrente circulatorio. Es de más decir que la principal manera de atacar a estas células, como es inmunidad de tipo 4, es a través de las células T helper 1. ¿Correcto? Es la respuesta por T helper 1. Esto es más de lo mismo. Acá lo único que hay que centralizar es que la activación de células tanto de leucocitos como de linfocitos y células T llevan sobre todo las células T a la producción de dos cosas fundamentales. Una, el interferón, que va a aumentar la capacidad del macrófago para producir ROS, radicales libres de oxígeno. Y la segunda, el TNF y algunas quimoquinas que van a incrementar el reclutamiento en la zona de inflamación donde el germen puede encontrarse. Bueno, esto es para recordar nuevamente que parte de la respuesta de los macrófagos a la invasión de bacterias que son intracelulares estrictos, va a haber primero presentación antigénica, luego activación y si hay fagocitosis, preparación de radicales libres de oxígeno y radicales libres de nitrógeno, o sea, el óxido nítrico inducido. ¿Ok? Y este macrófago activado lleva a la producción de TNF, interleuquina 1 e interleuquina 12, que va a permitir que las células T helper 0 se diferencien a células T helper 1, productoras de gamma interferón. Es el caso de esto. Bueno, y acá tenemos cómo se produce la fagocitosis. ¿Sí? La bacteria es ozonizada y el anticuerpo es cogido por un receptor, ¿correcto? O la bacteria está cubierta de manosa y es capturada por la manosa bilirlectin, ¿correcto? Que pega manosa. Hay algunas cosas que son interesantes en la industria farmacéutica. Hoy se está vendiendo manosa. Manosa. Ustedes toman manosa, orinan manosa. Y cuando orinan manosa, la manosa se pega a las paredes de Escherichia coli. Y si se pega a las paredes de Escherichia coli, la manosa en realidad va a impedir que el cuerpo pueda capturar por medio de anticuerpos o por otras señales pueda capturar a la bacteria. La ingesta de manosa es como un mecanismo de protección para que la bacteria no pueda entrar a infectar el tracto urinario. Bueno, cuando la bacteria es ligada a la membrana y su receptor, la bacteria forma un fagosoma y luego en un lisosoma se une y se produce lo que se llama el fagolisosoma.
que va a terminar en la presentación antigénica. Es de más. Ahí tienen ustedes un polimorfo nuclear. No olvidarse que los polimorfos nucleares cumplen un rol fundamental en la fagocitosis temprana y en la infección aguda. Ok, ¿vieron cómo es el tema? Sí. Está siguiendo la bacteria y la sigue, y la sigue, y la sigue, y la sigue, hasta que la bacteria es ligada Es envuelta. y luego fagocitada. Ahí está. Pobrecito. Y aquí se empieza a formar el fagolisosoma. Ahí tiene el lisosoma que se acerca. Ok. No olvidar que además los neutrófilos matan a través de un mecanismo que se llama la netosis. ¿Correcto? Matan a través de un mecanismo que se llama la netosis. N neutrófilo, L extracelular y T de Trump. Acá no se ve la letra ni L, ni E, ni T. Trump. Cuidado, Trump no es el presidente tramposo, no es. Dice con N, Trump, y con U. En realidad se pronuncia Trump, la U, Trump. Este es Trump. Ok, ¿y qué sucede aquí? Aquí sucede lo que vamos a ver a continuación, que esto ya lo vimos en una clase pasada. Ahí tienen ustedes un neutrófilo activado, y hay bacterias que están transitando la pared del intestino hacia el tejido. Llega un momento que hay tanta sobrecarga de fagocitosis que ¡pum! Y hace una red. Y en esa red atrapa a todas las células. Y luego vienen otras células que no son neutrófilos y que se van a comer toda esta red de ADN que en realidad ha mezclado las bacterias. ¿Sí? Esto es muerte celular por liberación de redes. Es más o menos como un neutrófilo Spider-Man. Agarra y libera todas sus redes y atrapa. ¿Sí? Atrapa microorganismos, puede atrapar toxinas, favorece la destrucción del patógeno y ayuda a la reparación, porque las enzimas que libera el neutrófilo tienen características proinflamatorias. Y hay colagenasa, elastasa, hay una serie de sustancias que se liberan, que producen primera inflamación y luego como respuesta, reparación. Hay un tipo que se llama Charles Shirkham, es un profesor de Harvard. Él tiene un libro muy interesante que acaba de salir, no sobre la inflamación, sino sobre los mecanismos como la inflamación se repara. Interesantísimo, porque él ya ha descubierto algunas cositas. El día 2 de este mes que viene, yo voy a dar una charla en San Fernando, en el curso de fisiopatología. Están invitados a inscribirse si quieren. Para hablar, voy a hablar unos 45 minutos de lo último que sabemos de inflamación y lo pasado también. Vamos a hacer un vuelve pájaro de todos los conceptos de inflamación. ¿Correcto? Vamos a estar en el auditorio, como siempre invitados, conversando de este tema, para quien quiera venir. ¿Ah? No, en el auditorio, en el anfiteatro, el auditorio principal de la facultad. A las 5:15 de la tarde. El día 2. El miércoles 2.
Bueno, otra de las cosas interesantes que tenemos en la inmunidad antibacteriana es la función de los macrófagos activados. Entonces, hay dos formas. Hay la respuesta por macrófagos y el papel de la inmunidad mediada por células. Entonces, los macrófagos producen reactivos intermediarios del oxígeno, producen sustancias reactivas de nitrógeno como el óxido nítrico y además aumentan la actividad de enzimas lisosomales. Producen la secreción de TNF-alfa. El TNF-alfa, cuidado, no es... hay tres TNFs, ¿no es cierto? El TNF-alfa, el TNF-beta o linfotoxina alfa y la linfotoxina beta. Tres. Entonces, este no tiene nada que ver con el TNF-beta que libera los linfocitos TH1. Esto es otra cosa. Proinflamatorio totalmente, ¿no es cierto? No olvidemos que el TNF fue descubierto por dos sujetos a la vez. El profesor Anthony Cerami y el profesor John Orr. Los dos patitas perseguían un tema. Hay un sujeto que en 1800 y pico tuvo una idea en un hospital en Nueva York. El profesor se llamaba el profesor Cooley. Cooley, C-O-L-E-Y, Cooley, lo que inventó se llaman las toxinas de Cooley. Cooley agarró y cogió un cultivo de bacterias gram negativas y las lisó. Lisó las bacterias, mató por lisis. Luego concentró las bacterias y cogía pacientes tumorales, con tumores, le metía las bacterias. Pacientes, claro, ya se imaginan bacterias muertas que te metan a la circulación, te dan malestar general, fiebre, algo muy parecido a un shock séptico. Muy parecido a un shock séptico. Pero después de toda esa fiebre, malestar y todo, cuando se examinaba el tumor se veía que se achicaba. 1887, 88, 89, 90. La hija del doctor Cooley, que era médico, guardó todos los datos de su padre y se hizo bióloga. Y en una universidad de Nueva York buscó a su mentor, que era el jefe del laboratorio, el profesor Hall, y le dijo: doctor, yo tengo datos de mi padre, que descubrió esta vaina, mire usted. Y el profesor Hall, cuando un tipo es astuto, inteligente, sagaz, rápidamente se da cuenta de que ahí hay algo. Y el profesor John Hall se dio cuenta de que había algo. Y dijo: hay que estudiar esto está muy interesante. Y empezó a estudiar células tumorales y el efecto de algunas citoquinas sobre ellas, hasta que descubre un factor que él le denominó factor de necrosis tumoral. Esa era en la Universidad de Nueva York. En otra universidad, también de Nueva York, la Albert Einstein College, estaba el profesor Anthony Cerami. Anthony era un inmunólogo que trabajaba en diabetes y él quería encontrar una explicación por qué los sujetos que se volvían diabéticos en un cuadro de diabetes descompensada perdían peso rápidamente y se adelgazaban. Y él identificó una sustancia que parecía que bloqueaba la lipoproteína lipasa, y esa sustancia era el TNF. Luego se fueron a un congreso y le dijo: bueno, yo descubrí una sustancia que parece que hace reducir el tamaño de los tumores, que es proinflamatoria. Y el otro dijo: yo también he descubierto una sustancia que bloquea esto, también reduce tumores y no sé qué, y lo he encontrado en pacientes diabéticos en crisis. A ver, vamos a reconciliar las estructuras que tú has estudiado y las que yo he estudiado. Esa es la gran ventaja de ser un tipo superado, ¿no? Acá, este es un país de miércoles. ¿Sí? Por eso cojo el miércoles para dictar inmunología. Es un país de miércoles porque la gente tiene una desconfianza natural al otro. No se intercambia información. Si ustedes ven estudios de investigación peruanos, todos son grupúsculos de gente intrascendente mentalmente que tratan de desarrollar algo importante probablemente, pero son grupúsculos. En Estados Unidos no existe eso. Si yo voy con una buena idea, probablemente sí, el patita que tiene el billete va a ir adelante en el trabajo, pero va a decir: a ver, ratito,
¿Tú cuántos años tienes en este trabajo? ¿Cuántos papers tienes? 3. Ya, yo tengo 80. Ya, entonces tú vas adelante. Yo no necesito fama, tengo 80. Y se negocia la posición donde va a ser el paper. Acá no podemos negociar nada. Acá yo quiero ir primero. No, yo también quiero ir primero. No, yo también. Entonces tú trabajas por parte y yo por mi parte. Somos los animales. Esa es la palabra. Porque no han aprendido que la única forma de crear es asociarse. Hay cosas, nadie puede saberlo todo. No hemos aprendido a negociar. Que el jefe lo va a explotar. Eso sí, pero tampoco hemos aprendido eso. No hemos aprendido lo que se llama la modestia. La modestia hay que aprenderla. Y lamentablemente no se aprende cuando uno no tiene roce internacional. Uno aprende a ser modesto. Se acerca a un gran sujeto y le dice: oye, me interesaría trabajar contigo. Claro, ¿tienes tu plata? No, yo no tengo plata. Que estoy pensando que me des tu plata. No, olvídate. Si tú quieres trabajar conmigo, tú tienes que traer tu plata. Si tienes tan buenas ideas, concursa tus ideas y cuando tengas plata, ven si me buscas. No, acá no hay nada. Acá todo el mundo está esperando. Aquí en la universidad están esperando: doctor, necesitamos que haga usted un estudio urgente para publicar nuestra revista. Por Dios, ¿qué revista va a publicar la universidad? Trabajos de los estudiantes que son intrascendentes, trabajos de los profesores que no han publicado nunca nada. ¿Eso también lo has grabado? Qué bueno. Es la verdad. La verdad es dolorosa, pero construir investigación toma tiempo. ¿Por qué creen ustedes que yo les puedo contar cada evento histórico de la inmunología? Porque yo no aprendí inmunología paporreteando con ustedes. Yo aprendí inmunología aprendiendo de cada uno de los hombres que construyeron los conocimientos. A mí me importa la gente que construyó los conocimientos. No me importan los conocimientos. Quiero saber cómo lo hicieron, cómo pensaron para hacerlo, qué había detrás de todo eso. Esa es una forma diferente de estudiar. Ustedes, como digo siempre, y lo repito a Unamuno hasta el cansancio, la universidad no enseña ciencias, sino asignaturas, que es cosa muy distinta. Son las conclusiones frente a los métodos. Es el gato en el plato en vez de la liebre en el campo. Todo esto es gato en el plato. Esto es como pollo ya preparado, que está en el congelador. Solo tienen que ponerlo en microondas. Conocimiento ya listo. Pero si yo les pregunto, ¿cómo se dieron cuenta de que era TNF-alfa? Nadie sabe explicarlo. ¿Cómo Anthony Cerami y John Wall descubrieron que era la misma molécula? Porque habían secuenciado la proteína y vieron que las secuencias eran homogéneas. ¿Y por qué John Wall no agarró y dijo: no, yo no te voy a enseñar mi secuencia, enséñame tú primero? No, yo tampoco te voy a enseñar, enséñame tú primero. Entonces nosotros no podemos trabajar juntos. Eso pasaría en el peruano. Eso nos falta madurar. ¿Sí? Eso quiere decir que desde ahorita ustedes deberían empezar a intercambiar ideas para construir cosas. Las cosas están... Ustedes saben que hay problemas en todo sitio. Y lo único que necesitamos es ingenio para superarlos. Nada más. Yo ya estaría pensando cómo hacer un agregado simple para poderle dar una pista a esto de al frente. Porque la universidad mira de adentro de afuera para adentro. No me interesa poner asfalto a eso. Yo trabajo en la municipalidad. O sea, eso pues ¿qué creen? ¿Que el dueño de esta universidad no tiene plata para asfaltar esa calle? ¿Cómo no hay plata? Claro que sí tiene. Pero eso es de la municipalidad, pues. Va a pasar 20 años y va a seguir igual, porque la municipalidad no lo va a hacer. Porque la municipalidad también piensa: eso de la universidad que tiene plata, que la hagan ellos. No van a tener vista nunca. Nunca. O sea, vamos a vivir 50 años y mi carro tengo que grabarlo cada vez que vengo. Sí, esa es la verdad. Ok, secreción entonces de inmunoglobulina TNF, interleuquina 1 y interleuquina 12. ¿Cuál es la acción de interleuquina 12?
favorecer la maduración de células TH1. Aumento de la coseñal. ¿Por qué era importante el aumento de la coseñal? Para amplificar la activación de células T. ¿Por qué es importante estas citoquinas? Porque TNF-alfa aumenta el reclutamiento de neutrófilos. Porque la interleuquina 12 acelera la diferenciación de células TH1. La interleuquina 12 es producida por macrófagos generalmente. Y además, estas células promueven la producción de interferón gamma. Y además, inducen respuesta. Un turno de respuesta. Bueno, los macrófagos fagocitan y generalmente producen fagolisosomas. Habitualmente el fagolisosoma termina en éxito, vale decir, en la destrucción de la bacteria, pero no siempre. Hay destrucciones que son incompletas. Por ejemplo, la del Mycobacterium tuberculoso. ¿Por qué? Porque cuando el Mycobacterium está dentro del fagolisosoma, es alcohol ácido resistente, vale decir que el fagolisosoma no va a hacerle nada a la bacteria y va a poder persistir dentro del fagosoma. ¿Correcto? Ok. Otra célula importante. La célula NK es la que efectiviza la destrucción generalmente de células o que han cambiado de estructura o células que se encuentran infectadas. Y un poco es más o menos lo que sucede con las células NK. Y esto son los radicales libres que se producen, óxido nítrico por el linos que transforma la quinina en óxido nítrico, el fagocito, la oxidasa del fagocito transforma el oxígeno en especies reactivas de oxígeno, y todo eso va a llevar a la muerte celular. ¿A través de quién? De las especies de oxígeno y de nitrógeno. Entonces, así como las bacterias extracelulares tenían mecanismos de evasión, las bacterias intracelulares tienen determinadas capacidades de evasión frente a estrategias que permiten evadir la muerte por mecanismos disponibles para el fagocito. O sea, el fagocito produce defensinas. ¿Qué hace la bacteria? No se sabe, pero puede neutralizar las defensinas. El macrófago acidifica el fagosoma para matarlas, pues ellas neutralizan el ácido o son ácido-alcohol resistentes, en el caso del bacilo tuberculoso. El macrófago produce fusión fagolisosómica y libera enzimas lisosomales. Ellos inhiben la fusión. Por ejemplo, también el bacilo tuberculoso inhibe la fusión fagolisosómica. La Listeria monocitógenes también hace el mismo mecanismo, hace fallar la fusión fagolisosómica. Y finalmente también se produce resistencia contra las enzimas que están liberadas por el lisosoma. ¿Ok? Muerte intrafagolisosomal, evasión. O sea, hay mecanismos. Está dentro del fagosoma y la bacteria se escapa. Se escapa y usa la red del citosol, o sea, el andamiaje celular, ¿correcto? El citoesqueleto para irse por ahí a través de un escape. Además, puede usar el receptor de C3 que media la captación de esto. Usa especies de oxígeno, tiene detoxificadores de radicales y barrenderos de radicales libres. La bacteria puede producir catalasa, ya lo habíamos visto, para atacar esto. Además, no se sabe cuáles son los detoxificadores de los radicales de nitrógeno, pero el óxido nítrico puede ser detoxificado aparentemente por las mismas sustancias que detoxifican los radicales libres de oxígeno. Finalmente, hay el fagocito puede deprivar de hierro. Ustedes saben que el hierro es la principal fuente de alimentación de las bacterias. Por eso que el tapón es peligrosísimo, porque hay fierro, humedad, oclusión, bacterias, contaminación. Un caldo. ¿Ah? Un caldo. Claro, es un caldo de cultivo. Entonces, ¿qué hace el fagocito?
depriva de fierro a la bacteria una vez que se la ha comido, pero la bacteria tiene barrenderos de hierro que permite siderófonos, que permite fijar el hierro para evitar que se pueda deprivar. Hay mecanismos, sabemos que la deprivación de triptofano también tiene un papel en la inmunidad, y las bacterias, se sabe también que las bacterias de alguna manera modifican esa deprivación. Esto es más de lo mismo, y este es el papel de los linfocitos. Los linfocitos, en realidad, para las bacterias intracelulares estrictas, ¿sí?, van a cumplir el rol central para la infección intracelular. La adquisición de resistencia contra bacterias intracelulares depende crucialmente de linfocitos T. Los linfocitos T van a coordinar en infecciones bacterianas intracelulares estrictas la defensa. Y finalmente la erradicación bacteriana esté. Cuando exista un estado inmunitario normal, la depuración bacteriana se logra rápidamente en el caso de bacterias susceptibles como Listeria. En el caso de patógenos resistentes como el Mycobacterium, la depuración es frecuentemente incompleta. Ustedes, que algunos probablemente vienen de la sierra, cuando bajaron de la sierra a la costa, pues vivían ahí, bajaron acá, respiraron el aire de Lima, maravilloso, contaminado, respiraron en el micro, donde hay un montón de becas positivos. Había un pata que ¡sí!, los bañó a todo el microbús con bacilo tuberculoso. Ustedes respiraron el bacilo, entró al pulmón, y lo primero que va a hacer es buscar una área generalmente una área cerca a la inserción del bronquio, el bronquio mayor. En esa zona produce una mini infección que luego produce un pequeño derrame, y automáticamente los linfocitos ¡brum!, se tiran a atacar. Una vez que han culminado la infección, vienen macrófagos y forman una estructura empalizada. Al centro de las bacterias, lleno de macrófagos. Afuera linfocitos y afuera fibrina. Y se forma lo que se denomina el complejo primario, que tiene un nombre, se llama complejo primario de Ranke. Y que cuando ustedes lo ven en la placa radiográfica, que podemos tomar algunos, se ve una pequeña calcificación. Ahí está tu nódulo de Gaume. Ahí hay bacterias, pero están en estado de suspensión animal. Vale decir que el bacilo tuberculoso vive en altos niveles de oxígeno. Por lo tanto, cuando se empieza a picar la chaqueta, ¿dónde se pica primero? Acá, en las alas. Se pica acá arriba, porque es la zona donde más oxígeno hay. Pero en el nódulo de Gaume no hay oxígeno, la tensión de oxígeno es baja, por lo tanto la velocidad de replicación de las células se detiene. Ya el Mycobacterium no se replica. Punto 1. Punto 2. Como está encerrado, ya no tiene que comer. Por lo tanto, empieza lo que llamaríamos su vida de suspensión. Ahora, todo ese cerco que se le ha hecho al Mycobacterium puede desaparecer en cualquier momento. ¿Cómo? No duermen bien, comen poco, se estresan mucho. Toda esa protección se debilita y la bacteria, ¡pum!, empieza a invadir. Eso le pasa más o menos a un 1%, 2% de estudiantes. ¿Sí? O sea que de su promoción, que son 180, por lo menos unos 3 o 4, si no 5, en el hospital van a ser tuberculosis. No se sientan mal, porque eso va a suceder de todas maneras. Sucedió en mi promoción, va a suceder siempre. Por lo tanto, algunas cosas importantes. 1. Nadie es más importante que ustedes. Nadie. Entonces, primero dormir bien. No que la guardia, que tú tienes que ser un interno, externo, atlético y tienes que estar 40 horas o 100 horas y que tú eres el ejemplo de tu universidad. Esas son estupideces. Ahora que te da tuberculosis ya te fregaste. Entonces, dormir bien. 2. Comer bien. 3. Si hay pacientes con BK,
protegerse con una marca. No sientan que eso ofende a nadie. Si el paciente les reclama, díganle, señor, perdón, usted está con BK 3 cruces positivo. Y cuando ahora le decían, no, todavía la guarda, hora de dormir, chao. No, que te voy a poner un memo, come todo lo que te dé la gana. Primero, el estudiante de medicina no depende del hospital. Es estudiante. No está sujeto a ninguna amonestación, todas son ficciones. ¿Sí? Así que no le crean a nadie. Ya, listo. Entonces ya tienen el tip. Comer, dormir y protegerse. Ya. Porque si agarran la tuberculosis les va a pasar lo que voy a contar a continuación. Ok. Entonces, la contención, ojo, eso que estoy diciendo se llama contención. No es que ha vencido a la infección está contenida. Y si ustedes han tenido su infección contenida por años y hacen diabetes, pueden hacer rebrote tuberculoso. Si hacen cáncer, pueden hacer rebrote tuberculoso. Entonces, la contención bacteriana y la erradicación ocurren en lesiones granulomatosas. ¿Correcto? Cuanto más tiempo continúe la lucha entre el huésped y el patógeno microbiano, más esencial será el granuloma. La formación y la perpetuación del granuloma son orquestadas por los linfocitos T y específicamente por una secreción, la interleuquina 10 y el gamma interferón. La comunicación del granuloma entre los linfocitos T y los macrófagos y las otras células es promovida por las citoquinas, es decir, sigue siendo orquestado por células T. Los linfocitos T son elementos inevitables en la patogenia de las infecciones bacterianas intracelulares. Y la expansión de las granulomas perjudica las funciones del tejido ocupado, porque si el granuloma es muy grande, tiende a necrosarse y caseificarse. ¿Sí? El funcionamiento fisiológico de las células del huésped infectadas pueden ser afectadas por los linfocitos T específicos. Bueno, esto es un ejemplo de la listeria, cómo se ve los mecanismos de evasión. La listeria sale de la cola y se moviliza a través del citoesqueleto. Esto es algo, o sea, bacteria, listeria, y libera antígenos. Los antígenos pasan por una especie de moledora de carne. Esta moledora de carne lo que hace es coge los antígenos y los corta chiquititos. Esto se llama el proteosoma, que está formado por unas proteínas que se llaman ubiquitinas, que en realidad son unas chaperonas. ¿Sí? ¿Han oído hablar de las chaperonas? No, ya sé, pero no han oído hablar de eso. ¿No? Quichoprotein 60, tampoco, Quichoprotein 90. ¿No han hablado del receptor de esteroide todavía en farmacología? No, todavía. El próximo ciclo, ya sé, pero van a hablar, ¿ah? Para los que ya repitieron, etcétera, ¿Usted ha oído hablar de fármaco? ¿No ha oído hablar del Quichoprotein 90? No oigo, ya listo. Bueno, no importa. No vamos a contarles el cuento de cómo se descubrió la chaperona, porque entonces nunca terminamos. Ok. ¿O quieren que les cuente el cuento de la chaperona? No, mejor no. Sí, no, mejor no. No, es un cuento muy largo y además hace calor. Tengo ganas de un duchazo y tirar en mi cama en aire acondicionado, dormir un rato. Claro, mi cuarto tengo aire acondicionado, si no me muero, no puedo dormir. Y siempre me pasa que voy a terminar con neumonía, porque se me olvida calibrarlo y cuando me despierto estoy en un témpano de hielo a menos 17. No, menos no. 17 grados se baja el solito, desgraciado. Si yo no lo calibro hasta 21, se baja a 17 y en 17 ya se imaginan dormir en noche 17. Es como más o menos el fresco de la nevera cuando abren la puerta. Ya, ok, entonces, este proteosoma que está formado por estructuras proteicas, su función es triturar, desnaturalizar a la proteína. La tritura en segmentos y estos segmentos se ensamblan dentro del trans-Golgi, se ensamblan a una unidad de moléculas de clase 1 que tiene una molécula. ¿Qué molécula es esta que está al lado? Una beta-2 microglobulina, sale al Golgi y sale a la presentación.
Es la forma como se presentan los antígenos de Listeria. Y generalmente de todas las bacterias que son lo que llamaríamos bacterias intracelulares estrictas. Hay un montón de células que intervienen en el sistema inmune, células T, que van a cumplir un montón de efectos, ¿sí? Y que están restringidas o no por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Algunas células son restringidas por moléculas de clase 2, otras por moléculas de clase 1 y otras por un fenómeno, por una molécula que se llama CD1, que yo lo presenté cuando hablé de presentación antigénica. Esta molécula CD1 la ha estudiado mucho el doctor Abunati. Esta molécula generalmente presenta lípidos o lipoglicanos, ¿sí? Los otros generalmente presentan proteínas. Linfocito CD4T, CD8T, CD8T, doble negativo CD8T, CD4 doble negativo T y doble negativo células gamma delta, que son las más primitivas, ¿no? Y los sitios donde se produce la carga ligante de estos antígenos que provienen de las bacterias, ¿no? Bueno, esto es un poco para establecer cómo es que el cuerpo se defiende en presencia de bacterias intracelulares. Primero, es lo primero, se va a producir un fenómeno de fagocitosis por macrófagos. Es el estadio temprano. Los macrófagos liberan interleuquina 1, 6, TNF y quimoquinas para jalar más células. El macrófago además libera interleuquina 12 y TNF-alfa, que va a accionar sobre células NK y sobre poblaciones de células T gamma delta. Estas poblaciones liberan interferón, que es un factor intermediario, y el interferón expande la respuesta TH1 y de células citotóxicas, al igual que la interleuquina 12 que liberan los macrófagos, para combatir a través de IL2, interferón gamma y TNF-beta la fase tardía de la infección. Eso es lo que sucede en realidad. Esto es un cuadro para ustedes. Esto es lectura obligatoria. Esto no es para... Están las citoquinas, está la contribución antibacteriana que hacen, para qué sirven. Están las células donde están comprometidas, o sea, en donde se liberan estas sustancias, y está la función principal antibacteriana que tienen estas. ¿Correcto? Ya. Eso es lectura y aprendizaje. Bueno, el granuloma es una respuesta poco exitosa, sin embargo, hay que pensar que ¿qué es una respuesta exitosa frente a un micobacterio? Yo una vez vi una placa de un colega mío de la Universidad PAF y tenía un nódulo acá, calcificado en la parte alta. ¿Qué quiere decir eso? Que hizo tuberculosis. No se dio cuenta y se curó solo. Porque él nunca tomó antibióticos, no estuvo en ningún programa anti-TB ni nada. Se curó solo. Eso es una inmunidad a prueba de balas. Tenemos que entenderlo. ¿Correcto? Ahora, cuando eso no pasa, pasa lo otro. Y es que el cuerpo, al no poder matar a la bacteria, empieza a acumular primero polimorfos nucleares, luego los polimorfos nucleares vienen seguidos por macrófagos, y los macrófagos empalizados forman un granuloma. Y lo único que está sucediendo es que la infección está entrando en equilibrio con el cuerpo y el cuerpo le ha hecho un cerco. Es como que nosotros hagamos un cerco alrededor de un grupo de criminales, no los matamos, pero tampoco los dejo que se salgan del cerco para que sigan robando fuera. Pero están ahí cercados. Y mientras haya suficiente policía, los patas no salen del lugar. ¿Está claro? Eso es lo que pasa en el granuloma. Y será más exitoso el granuloma cuando la proporción entre los gérmenes y la cantidad de células la cantidad de células macrófagos que estén sea mayor. Cuanto más células lleguen va a ser mejor. ¿Por qué? Porque el tamaño del granuloma define la conducta terminal de la infección. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando el granuloma es muy grande, lo que sucede
es que en un momento dado esos macrófagos liberan TNF y necrosan todo y producen lo que se llama una sustancia, el calcio, que no es otra cosa que el tejido necrosado del pulmón. ¿Correcto? Y cuando el calcio es limpiado, queda una cavitación. Y en la cavidad, ¿qué queda? Un aneurisma de Rasmussen, que va a ser el que finalmente va a matar al paciente. Claro, ustedes dirán, oiga, pero si hay un hueco de ese tamaño, ya perdió un montón de masa pulmonar el paciente. Claro, el granuloma cuanto más grande, más peligroso va a ser para el paciente. Y está diciendo que su capacidad de respuesta no es tan exitosa. O sea, tienen 50 ladrones y ponen 100 policías. De pronto se dan cuenta que los 100 policías no pueden contener a los 50 y ponen 100 más. Se dan cuenta que tampoco pueden contener y ponen 100 más. El tamaño del granuloma nos está indicando que el sistema inmune no está siendo lo suficientemente enérgico para controlar el tema. Y cuanto más crezca el granuloma, más posibilidades hay de caseificación y necrosis, dejando un huecazo en el pulmón. Entonces, punto 1, el granuloma, sea chico o grande, no es una respuesta exitosa. La respuesta exitosa es la curación con cicatriz calcificada. Esa es la respuesta exitosa. La respuesta del granuloma chico con control de la infección habla de que el sujeto se está defendiendo y que mientras esté el granuloma ahí bajo control no va a haber nada. Pero es un mal signo que se empiecen a acumular células, y cuando el cuerpo ya no puede acumular más, agarre y de pronto ¡fua!, necrose todo. Y empiezan a venir células que fagocitan todos los detritos y queda un hueco. Y ahí sí es muy probable que haya lo que se denomina un aneurisma de Rasmussen en la cavitación. El aneurisma es un debilitamiento de la pared. Tarde o temprano ese aneurisma de Rasmussen va a explotar y el sujeto va a tose y bota baldes de sangre. Eso ya es el pródromo de la despedida. Yo he visto una persona, una mujer, más o menos de esta talla, media gorda, llegó mal, media gordita, y agarra en un balde, es que, perdón, ¿por qué digo la palabra gorda? No estoy estigmatizando a la paciente, lo que estoy diciendo es, señores, paren la oreja. Algunos de ustedes no la entienden, creen que gorda está. No, lo estoy diciendo porque hay tuberculosis florida. Vale decir, no tiene que ser un flaco chupado del tuberculoso. Puede ser un gordo que come harina, no proteína. La señora vomitó un balde de sangre. Y yo dije, bueno, ya, pues, pongámosle sangre, compensémosla, todo muy bien. Pero yo no me tocaba en la tarde, así que terminé de hacer lo que tenía que hacer y dije, ojalá la señora venga, esté aquí, cuando venga al día siguiente ya no está. Había fallecido en el estado. ¿Correcto? Entonces, gordo no es sinónimo de sano. Gordo no es sinónimo de libre tuberculosis. Hay tuberculosos floridos. Sí le llaman tuberculosis florida. La gente bien rellenita que está con tuberculosis y encima con cavitación. ¿Correcto? Entonces, en la formación de granuloma, los linfocitos T recirculantes que pasan por la lesión inflamatoria son reclutados por citoquinas y quimoquinas proinflamatorias. Gradualmente, las células infiltrantes se organizan y forman un granuloma que consiste predominantemente en macrófagos. Ya lo dije, primero células T, luego macrófagos. El TNF-alfa y el gamma interferón parecen ser de importancia crucial en este acontecimiento. Yo diría gamma interferón interleuquina 10. Nuevamente, gamma interferón interleuquina 10. ¿Por qué? Porque el profesor Pedro Flores Villanueva
patólogo, inmunólogo y profesor de patología de la Universidad de Harvard, tiene un artículo del año 96 donde estudia cómo es que se desarrolla el granuloma. Coge un modelo de rata y le inyecta por la vena de la cauda, inyecta quistes de esquistosoma manzoni. Cuando ustedes inyectan por la vena de la cola a la rata, esa vena drena a la porta y de la porta va al hígado. Entonces los quistes se van al hígado y estando ya en el hígado forman granulomas hepáticos, que son muy simpáticos porque los granulomas pueden ser fácilmente medidos y explorados en su tamaño y en su respuesta. Luego el profesor divide a los animales que habían desarrollado granuloma en dos grupos. Uno al que le pone AL10, como decía, AL10, que es interleukin 10, interleukina 10, con recombinante. O sea, la interleukina 10, si yo la inyecto por vía sistémica, no dura más de 3 o 4 minutos circulando en la sangre y desaparece. Pero si hace lo que llaman AL10 IgG, o sea, IL10 con IgG, se hace un híbrido de la proteína con IgG, que es lo que hicieron ellos, la vida media de la interleuquina 10 se prolonga por varias horas, hasta casi día y medio. Wow. Entonces, haciendo eso, él pudo visualizar el efecto. Entonces, a un grupo, granuloma espontáneo sin nada. Otro grupo, inyección de interleuquina 10 con inmunoglobulina G, en esta especie de construcción de molécula que aumenta la viabilidad de la IL-10. Y en el otro grupo, IL-10 más anticuerpos anti-IL-10. Y evidentemente del grupo que se le puso IL-10 hizo un grupo con, digamos, 1, 5, 10 y 100 cantidad. Lo curioso del caso es que las ratas granuloma normal eran unos granulomas pequeños. Las que tenían la primera dosis, unos granulomas un poco más grandes, las dosis finales, unos tremendos granulomas. Y los animales que le habían puesto IL-10 y les habían puesto anticuerpo bloqueador de IL-10 estaban con granulomas exactamente iguales que los controles. Se habían neutralizado el efecto de la IL-10. Conclusión, la IL-10 pareciera que es uno de los elementos. ¿Por qué digo pareciera? Porque esto es ratones. Salvo que alguno de ustedes sea ratón, no es extrapolable la idea. Pero sugiere que la IL-10, que es muy parecida a la del ratón humano, controlaría la progresión del tamaño del granuloma. Y el tamaño del granuloma nos estaría hablando de la depresión inmune. ¿Correcto? O sea, más depresión inmune, mayor tamaño del granuloma. Pero cuando la depresión inmune es total, ya no se forma granuloma. Las células se disparan por todo el cuerpo. Por ejemplo, paciente con tuberculosis y SIDA. Esos pacientes no tienen el pulmón limpio. Están tomados, pero cuando ustedes ven la imagen, todo está tomado el pulmón con el bacilo. Y ya también está sembrado en hígado, riñón, intestino, cerebro y todo sitio. ¿Por qué? Porque el granuloma es una forma de contener. Y en el paciente con SIDA no hay células CD4. ¿Cómo contiene? Están viendo ustedes que las células T son la clave. Y eso es lo primero que cae en el paciente con SIDA. Por lo tanto, ¿cómo va a formar granuloma? No hay granuloma en el paciente con SIDA. No sé si estamos claros. ¿Está claro? ¿Sí? Si está claro, va a venir en el examen. Ok. Ya, ok. Entonces, las células alfa-beta son la población de linfocitos T dominante en todas las etapas de la formación de granuloma. En la fase inicial se ha observado una proporción significativa de células T gamma-delta. Estas tienen actividad citotóxica, son células muy primitivas. O sea, los linfocitos T, CD4 y CD8 se dividen en células T con receptor alfa-beta del TCR y con receptor gamma-delta. Estos son con receptor gamma-delta. Estas células gamma-delta juegan un papel importante en la organización de la lesión de la reumatosa fuerte y bien estructurada. Claro, ¿por qué? Porque las células gamma-delta liberan interferón gamma. Ya lo habíamos visto.
Cuidado con esas preguntas que te preguntan el examen, ¿no? Pongo una lista de 0 y digo, ¿cuál es el nivel de interferón para allá? Fácil. Los granulomas están a la vanguardia de la protección, restringiendo la replicación bacteriana, así como los patógenos confinados a los focos discretos. Esto se logra por lo siguiente: macrófagos activados capaces de inhibir el crecimiento bacteriano, encapsulación promovida por la fibrosis y la calcificación, y permitiendo la necrosis por una reducción de nutrientes y suministro de oxígeno. Le quitan el oxígeno y le quitan la comida al micobacterio tuberculoso. Sin embargo, con frecuencia los patógenos microbianos no son completamente erradicados y algunos organismos sobreviven en forma latente. De desgracia, casi todos nosotros tenemos nuestro complejo en forma latente. Un equilibrio lábil entre la persistencia microbiana y la defensa antibacteriana se desarrolla que dura por largos periodos. O sea, si ustedes mantienen este equilibrio entre ustedes y el micobacterio, no va a pasar nada. Pero manéjanse, trasnóchense, diviértanse, chupen bastante, hagan todo lo que quieran y van a ver que esto se transforma en un peligro latente y real. Felipe Pinlo hacía eso. ¿De qué murió? Tuberculoso. Aunque su sangre tenía también de rojo, pero menos tuberculoso se murió. Así que si les gusta estudiar mucho y calendearse mucho, eso es incompatible con la salud. Eso va para las damas también, que son más el peligro de tomar es más peligroso en las damas. El hombre necesita 20 años para ser cirrótico, la mujer solo 10, por la sobrecarga hormonal. Así que si les gusta chupar, pues vayan separando su hotel de lujo en una clínica privada para que ahí pasen sus últimos días. Listo, ok, esta es la formación del granuloma, ahí estamos. Sí, y ahora vamos a recordar. Hemos hablado del granuloma, vamos a recordar qué maneja el granuloma en realidad. En la lepra lepromatosa, vale decir la lepra bíblica, a propósito de esto, un chiste médico. Corta. Un chiste médico. Papá, el chiste es como si había un vasco y un leproso en la cárcel. De pronto al leproso se le cae un dedo. El leproso ve el dedo en el piso, lo agarra y lo tira por la cárcel, para no pisarlo para afuera. De pronto se le cae otro dedo. Agarra y lo tira por la ventana. De pronto se le cae una oreja. Agarra la oreja y la tira por la ventana. Y el vasco está, pues hombre, lo quedaba mirando al tipo que se. De pronto se le cae la nariz y agarra la nariz y la tira por fuera. Y el vasco agarra, lo mira así intensamente y dice: yo creo que te estás escapando. Estaba escapando por pedacitos el leproso. Bueno, el tema es como sigue. Entonces, en la lepra lepromatosa, lo primero que pasa es que hay una gran proliferación de macrófagos, pero no pueden contener la infección. ¿Por qué? Porque el bacilo tuberculoso, como el bacilo leprae, es alcohol ácido resistente. Vale decir que el micobacterio puede vivir dentro del macrófago y no le pasa nada. El fagolisosoma no se forma y no puede ser digerido. Entonces hay una alta infectividad. La infección está diseminada y como está diseminada, los macrófagos no forman granulomas exitosos y la infección toma huesos y nervios. Entonces pierde la sensibilidad. Hay daño de hueso, cartílago y daño difuso del tejido nervioso. Se produce hipergamaglobulinemia. Ya eso es un signo de que el balance TH1 y TH2 está hacia TH2. Correcto. Respuesta baja o ausente de células T. Ya sabemos que las células T son las que gobiernan el granuloma. O sea que no puede formar granuloma seriamente. Y finalmente, falta de respuesta específica a los antígenos del micobacterio. Esto es en la lepra bíblica. Vale decir en la lepra que produce estas deformidades. O estas. Esta es la misma paciente. Este es un paciente peruano, ¿no? Pero chico. Leproso. Bueno, y en la lepra tuberculoide, ahí hay otro,
o sea, a pesar que la respuesta no es exitosa, respuesta exitosa sería que él no se contagie de lepra. Cuidado, en el leprosorio guía, que es el Bravo Chico, que es el hospital Bravo Chico, había un leprosorio donde vivían parejas. El esposo leproso, que se le caía la nariz, el dedo, la oreja, y la esposa sana. No se puede contagiar. Solo hay algunas personas que contagian lepra y tienen una alteración específica de la inmunidad, ya se conoce. Pero no cualquiera se contagia de lepra, tiene que tener una predisposición. Correcto. En la lepra tuberculoide hay algo de respuesta inmune. Es interesante porque el profesor Robert Motley, que yo visité en la Universidad UCLA, en California, él trabajaba sobre esto, y esto es parte del artículo que él publica. Él encuentra que la lepra tuberculoide, el micobacterio leprae presenta niveles bajos o indetectables, que hay baja infectividad, que hay granulomas e inflamación local, o sea, la infección no está diseminada, no está atacando ni cartílago, ni hueso, ni nervios. ¿Sí? Los niveles de IgG son normales, no hay hipergamaglobulinemia. La respuesta de las células T son normales, por lo tanto forman un granuloma más robusto y más exitoso. Y finalmente la respuesta específica de la Mycobacterium leprae existe. O sea, no es que el sistema inmune no puede responder al micobacterium. Robert Motley extrajo granulomas en Venezuela, porque él viajaba a Venezuela constantemente. Y en Venezuela tomó granulomas de los pacientes y extrajo de las células ADN para estudiar mecanismos de activación por PCR. Y logró amplificar aquellas señales que eran visibles en las células T. Y él encontró esto. Granuloma tuberculoide, hay aumento de interleuquina 2, interferón gamma y linfotoxina o TNF beta. Linfotoxina alfa o TNF beta. Sin embargo, citoquinas de tipo 1 habían casi trazas en el granuloma lepromatoso. No había. El granuloma tuberculoide y L4 un poquito y L5 y 10 nada. Pero miren acá. Y L4, 5 y 10. O sea que el granuloma lepromatoso es una respuesta TH2 mediada. Y por eso hay hipergamaglobulinemia. Y en esta hay una intensa respuesta celular por células T. Por eso es que hay acúmulo de células de macrófagos y hay una fuerte activación del macrófago con formación de granuloma que impiden la diseminación de la infección. Eso es todo. Está la cita, el Journal of Investigative Dermatology, el profesor Robert L. Motley, Universidad de UCLA, Departamento de Inmunología en Dermatología, Dermatinmunólogos. Y se acabó. Una puesta de sol en un lugar al sur de Lima que se llama Asia, en Asia. Hawái, en Asia, kilómetros 110.